gente piensa que es más fácil ver a Dios cuando hay problemas, pero en realidad el momento más duro para ver a Dios es en medio de las complicaciones de nuestras vidas. En el libro de Mateo 14 se nos narra el momento en que Jesús caminaba sobre las aguas. Tan solo unas horas antes, Jesús había dicho a sus discípulos que se subiera a la barca y se le adelantara mientras que Jesús despedía a la multitud. Había pasado unas horas y sin embargo, cuando Jesús se acercaba a ellos andando sobre el mar, no le reconocieron. Y es que la barca estaba siendo azotada por olas y por vientos contrarios. Es más difícil ver lo que Dios está haciendo en medio de la tormenta que ver lo que Dios está haciendo en medio de la calma. Mientras el problema era el hambre de la gente, Pedro podía ver a Cristo obrar. Mientras se trataba de sanar a algún enfermo, los discípulos podían ver a Cristo obrar. Mientras era otro el que tenía el problema, les era fácil reconocer al Maestro. Pero cuando eres tú el que está montado en esa barca, ¿no te es tan fácil verlo? Dios fue el que te dijo que te montaras en esa barca. No te dijo que sería fácil. No te dijo que no tendría vientos contrarios. Pero te dijo que ibas a cruzar hasta el otro lado. ¿Cuántas cosas has comenzado en tu vida porque has oído una palabra de parte de Dios y has tenido resistencia? Dios no te dijo todos los problemas que ibas a tener. ¿Sabes por qué? Porque si te lo dices, no te montarás en esa barca. Si no fueras a tener problemas, no necesitarías fe. La fe se muestra cuando le crees a Dios. La palabra que Él te dijo, aún en medio de tu tormenta, Él te dijo que ibas a cruzar. Y aunque en el medio haya resistencia, tú tienes que sostenerte porque el mismo Dios que tú viste multiplicar panes y peces para otros, es el mismo Dios que te va a hacer llegar hasta el otro lado. Se hace difícil ver a Dios cuando tenemos resistencia, cuando tenemos problemas. Se nos hace difícil identificarlo. Se nos hace difícil verlo. ¿Por qué? Porque perdemos de vista que la fe que te va a hacer llegar al otro lado no es la fe que te hizo zarpar. La fe que se requiere es la fe para culminar. Todo el mundo tiene fe para zarpar, para salir, para empezar. Lo que a la gente le hace falta es la fe para completar, para culminar. La fe que culmina es aquella que puede creer que la palabra que te hizo zarpar es firme y que Dios te va a dar la victoria. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios te dio una palabra. Él te dijo que cruzarías al otro lado. Y es en esta palabra en la que tú te vas a sostener. A pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, de las situaciones, tú te vas a sostener con la palabra de Dios. Es fácil ver a Dios en la vida de otros, pero ¿lo puedes ver tú? ¿Lo puedes ver tú en ese medio de tu tormenta? ¿Lo puedes reconocer? ¿Lo puedes ver y tener confianza y seguridad en medio de tu tormenta? ¿Qué hacer si no lo puedes ver? Lo que hizo Pedro. ¿Sabe qué le dijo Pedro a Jesús? Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro todavía no sabía si era el Cristo, pero le dijo, háblame. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ciertamente, aun cuando tú no puedes ver a Dios, lo puedes reconocer cuando Él te habla. Jesús le dijo a Pedro, te animo, Pedro, pero eso no fue suficiente para Pedro. Pedro pidió que le mandase a caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo,
te animo. Y es que la fe que te ayuda a completar las cosas no es la fe que te anima, sino aquella que te da otra instrucción. ¿Cómo sabes que Dios está en el asunto? ¿Cómo sabes que puedes completar lo que comenzaste? Diciéndole a Dios, en medio de tu tormenta, rétame una vez más. Pedro le dijo, di que yo vaya. ¿Cómo saber que es Dios? Porque Él te va a decir que haga algo que no parece racional. Él te dijo que no te montaras en el bote. Y ahora, en medio de la tormenta, te dice que te salga del bote. Esto es lo que te hace saber que es Él quien viene en camino. Que es Dios que está contigo. Que es Dios que te sostiene. Que es Dios que donde tú vayas, seguirás con Él. En medio de tu tormenta, tú no tienes que ver a Dios. Pero si lo oyes hablar, si lo oyes decirte, lánzate, hazlo. De todos modos, en la barca está hundiéndote. Es mejor que te tires. Es mejor que busques a Dios. Que creas en Él. Que te hundas creyendo a que te hundas sin creer. Esa es la fe que necesitas. Dile al maestro, di que yo vaya, como le dijo Pedro. Cada vez que Dios habla, ¿te atreves a lanzarte a un nuevo nivel? ¿A una nueva dimensión? ¿A un nuevo lugar? ¿A un nuevo tiempo? Pídele a Dios que te hable, sabiendo que Él no te va a decir nada. Que no te preocupes, que Él a donde va, estará contigo a donde tú vayas. Que Él a donde va, seguirás tus caminos. Recuerda que Pedro se animó y se tiró porque creyó en Él, porque lo buscó, porque Él no dudó. Por eso te digo, que no te preocupes, que Él va donde tú vayas y te va a decir, lánzate, lánzate, porque estoy aquí, porque donde tú vayas, allí estaré yo.